sistema de vigilancia epidemiológica se ha diseñado con el objetivo de identificar, gestionar y prevenir los desórdenes musculoesqueléticos que se puedan presentar por los peligros derivados de las actividades ejecutadas por el personal perteneciente al taller de automotriz diésel, teniendo en cuenta que las tareas diarias ejecutadas por el personal demandan un esfuerzo físico importante. El trabajo consiste en identificar los agentes de peligro biomecánico y los peligros que puedan generar afecciones a nivel osteomuscular, verificar los controles existentes y proponer los cambios necesarios para prevenir la aparición de enfermedades laborales. Además, identificar a la población con sintomatología para gestionar los casos y generar acciones que permitan mejorar sus condiciones en la labor y así mitigar el impacto que puedan generar las actividades rutinarias. El objetivo general es documentar y ejecutar un programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de desórdenes musculoesqueléticos que nos permitan identificar, evaluar y controlar el riesgo biomecánico en el taller de automotriz diésel y así evitar el desarrollo de enfermedades laborales en la población expuesta. Uno de los objetivos específicos es ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo, desarrollando actividades de promoción de la higiene postural y la prevención de desórdenes musculoesqueléticos. Estas son algunas de las normas que nos apoyan. Encontramos la resolución, el decreto 614 de 1984, que dice que para efectos del presente decreto se entenderá por salud ocupacional el conjunto de actividades a que se refiere el artículo 2 de este decreto y cuyo campo de aplicación comprenderá las actividades de medicina preventiva, medicina del trabajo y higiene industrial, seguridad industrial. También encontramos la resolución 1016 de 1989 que reglamenta que toda organización debe tener en funcionamiento los programas de salud ocupacional que deben desarrollar las empresas públicas, privadas y contratistas y subcontratistas. En la resolución 1016 se establece la planeación, organización y ejecución y evaluación de las actividades de medicina preventiva, medicina del trabajo, higiene industrial y seguridad industrial, que son subprogramas del programa de salud ocupacional. Estos subprogramas son tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones y que deben ser desarrolladas en sus áreas de trabajo en forma integral, colectiva e interdisciplinaria, dándole más fuerza al programa de salud ocupacional. En la estructura del programa damos inicio con la documentación y ejecución del programa de vigilancia epidemiológica. Continuamos con la documentación y ejecución del perfil sociodemográfico y morbilidad sentida. Luego con el cronograma de actividades, la implementación del PBE, DME, programa de vigilancia epidemiológico y desórdenes musculoesqueléticos. Continuamos con el análisis de puestos de trabajo, el seguimiento de medición de los indicadores, la informe de pruebas también de morbilidad sentida y por último las acciones correctivas y de mejora. Continuamos con la fase del planear, en el cual encontramos la encuesta, el programa de vigilancia epidemiológica y el informe. Este es el cronograma de actividades programadas. Diagnóstico de morbilidad sentida en el ambiente. Como podemos observar en la gráfica, en la encuesta de morbilidad sentida se realizó una pregunta a los trabajadores del área automotriz diésel si en los últimos 6 meses han presentado molestias en alguna parte de su cuerpo. Se puede observar que el 55.6% de los trabajadores presentan molestias en la parte baja de la espalda y el 11.1% presenta molestias en la parte alta de la espalda, dedos, hombros, cuello y muñecas. Seguimos con el diagnóstico de movilidad sentida en el ambiente. De acuerdo a la figura, se puede afirmar que el 70% de los trabajadores presentan un dolor por
identificación oportuna de condiciones desfavorables y factores de riesgo, emitiendo medidas preventivas y correctivas que brinden confort con las actividades desarrolladas. En la siguiente gráfica podemos observar que a los trabajadores se les hizo una pregunta si adoptaban posturas prolongadas excedentes al 75% de las horas laborales y pudimos observar que el 35% de los trabajadores indicaron que sí adoptaban posturas prolongadas excedentes al 75% de la jornada laboral y el otro 27% indicó que no adoptaban posturas prolongadas durante la jornada laboral. Y también tuvimos en cuenta que el 36% de los trabajadores no respondieron la encuesta. Con base en el informe de análisis de puestos de trabajo realizado en el taller del área automotriz, se definió que uno de los mayores retos del riesgo biomecánico ha sido el estudio de la interacción del hombre frente a los requerimientos físicos, postura, fuerza y movimiento. En el presente informe se aplicó el método OWASP para el análisis biomecánico y así identificar el factor de riesgo biomecánico por segmentos corporales. En la fase de verificar podemos ver que aplicamos indicadores de resultados y porcentaje. Según el indicador de cumplimiento del cronograma de actividad del programa de vigilancia epidemiológica, podemos observar que de las 14 actividades programadas, 14 fueron ejecutadas, dando así un cumplimiento de un 100% de las actividades. En la fase actual podemos observar que aplicamos acciones preventivas, correctivas y de mejora del programa. A continuación, las evidencias. Podemos observar las inspecciones a los puestos de trabajo, la capacitación de riesgo biomecánico, levantamiento de carga manual, la capacitación de riesgo biomecánico musculoesquelético, Como conclusión, tenemos en cuenta, con base en la matriz de identificación de peligro y valoración de riesgo determinado de controles que se hizo en la elaboración e implementación de un programa de vigilancia epidemiológica de prevención de desórdenes musculoesqueléticos, a partir del cual se ejecutaron actividades encaminadas a prevenir la aparición de enfermedades laborales. Con base a esto se realizaron los respectivos monitoreos y la toma de acciones preventivas, correctivas y de mejoras dirigidas a la optimización de la mejora del diseño